Hoy vamos a empezar una serie sobre Colosenses, el libro de Colosenses. Y en algunos momentos de la predicación os voy a ir poniendo el PowerPoint que tengo, como en este mismo momento, ¿vale? Lo vais a ver ahí todos en pantalla. Y me gusta mucho esta imagen que nos ha hecho el equipo de diseño aquí para esta serie. Y la serie se va a llamar Cristo sobre todo, ¿vale? Cristo sobre todo. Cuando hacemos un estudio y una vista de pájaro del libro de Colosenses, nos damos cuenta de que el tema principal es que Cristo está sobre todo y cómo eso afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Y yo estaba, antes de empezar con esto, ¿no? Antes de saber que esta iba a ser la nueva serie, yo estaba orando y pidiéndole al Señor dirección, diciendo, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres para tu iglesia ahora? ¿Qué quieres que pueda comunicarle a tu iglesia de una manera genuina? Y el Señor me puso en el corazón de empezar a estudiar ya un libro de la Biblia de manera sistemática, de principio a fin. Porque con el tema del coronavirus hemos estado muy enfocados en el tema del coronavirus, ¿verdad? Hemos predicado de eso, hemos hablado de eso, hemos dicho verdades sobre eso y todo ese tiempo ha sido importante. Pero no quiero que nuestro estudio de la palabra se restrinja solamente a eso, sino que podamos cada vez más conocer al Señor de una manera personal, conocer las verdades de Cristo, no solamente aquellas que pertenecen al ámbito del coronavirus, ¿no? Sino a todas las que nos muestran en su palabra. Y el libro de Colosenses es especial en varios aspectos, pero principalmente en uno. El libro de Colosenses es una carta que escribe el apóstol Pablo y es una carta con un contenido cristológico muy grande. Es un contenido con la enseñanza de quién es Cristo, de la soberanía de Cristo, del valor de Cristo, del reinado de Cristo, increíble. Es una de las cartas, si no la que más, que contiene un contenido, ya os digo, cristológico más grande. Entonces, nos viene súper bien para el tema del coronavirus, para cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida. El libro de Colosenses nos va a venir súper bien para recordar en quién está puesta nuestra mirada, para recordar cuáles son las cosas importantes, para recordar quién es el hombre y el Dios al que servimos, que es Cristo, que Cristo está completamente sobre todo. Y vamos a ir al inicio de este libro, que está en Colosenses 1, versículos 1 y 2, que básicamente es el saludo que Pablo le da a los colosenses. Y con estos dos pasajes también he querido aprovechar para dar un poco la historia detrás de todo este libro, ¿vale? Así que vamos a ver algunos datos históricos, vamos a ver dónde está la ciudad de Colosa, dónde estaba la ciudad de Colosa y todo ese tipo de cosas, pero hoy voy a aprovechar también esto para contaros una historia, la historia de la iglesia de los colosenses, que como ya veréis será más que interesante y que yo espero que nos rete y que nos ayude a obedecer al Señor de una manera más profunda. Así que venid conmigo, por favor, a Colosenses 1, versículos 1 y 2, que es el saludo que le da, de nuevo el saludo que le da Pablo y Timoteo a los colosenses. Y aquí tenéis lo que dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Vale? Vamos a leerlo otra vez rápidamente porque es muy cortito. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fijaos cómo se presenta aquí el apóstol Pablo. Aquí nos dice ya del tirón quién es el que está escribiendo esta carta, ¿verdad? Dice que el que escribe es Pablo y también el hermano Timoteo, aunque Pablo está tomando la voz cantante en este sentido. Y nos revela aquello que es Pablo. Y siempre el apóstol Pablo se presenta de alguna manera en sus cartas. Yo soy Pablo, tal persona, para que no me confundáis con otro. Yo soy el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Soy un enviado de Cristo porque Dios ha querido, no porque yo he querido,
sino porque Dios me ha elegido para llevar a cabo este trabajo. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. El apóstol Pablo sabía que su trabajo y su ministerio no eran gracias a sus dones, no eran gracias a su formación con los fariseos, que fue muy profunda, porque Pablo era un maestro de la ley. Su ministerio estaba basado no en sus convicciones, no en sus habilidades, sino que estaba basado realmente en el deseo de Dios de que Pablo le sirviese. Y Pablo lo reconoce de esa manera, y eso nos ayuda a ver la humildad del apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Nos ayuda a ver la humildad. No dice, yo estoy aquí porque yo me lo merezco. O yo estoy aquí porque yo soy lo más. Porque soy el mejor y soy buenísimo en lo que hago. No, no, yo soy un enviado de Jesucristo porque Dios así lo ha deseado. Y porque Dios así lo ha designado. Así que el apóstol Pablo nos presenta un poco de su humildad y un poco de cómo él es. Y después dice, y el hermano Timoteo, y le escribimos a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. No nos quitemos, por favor, no obviemos ese tipo de detalles. La Biblia está llena de detalles y cada uno de esos detalles tienen su importancia. Los hermanos en Colosas, fijaos la descripción que hace, eran santos y eran fieles. No eran cualquier tipo de cristianos, no eran cualquier tipo de personas. Eran hermanos santos y eran hermanos fieles. Estos hermanos habían conocido al Señor y el Señor había transformado su vida. Y el Señor había hecho que fuesen santos y que fuesen fieles. Después el apóstol Pablo les dice el típico saludo cristiano que Pablo siempre. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay algunas traducciones que simplemente lo ponen como de Dios nuestro Padre y omiten el Señor Jesucristo porque parece que hay una variación en algunos manuscritos con respecto a eso. Pero independientemente de cómo sea, el apóstol Pablo los saluda con mucho amor, los saluda con mucho cariño, los saluda con este saludo que era tan típico, tan cristiano, que el apóstol Pablo puso de moda, gracia y paz, ¿no? El saludo griego era gracia y los judíos, los hebreos, saludaban con shalom. Así que el apóstol Pablo coge estas dos palabras, el saludo de los griegos y el saludo de los hebreos, los junta y hace una frase que al final termina siendo un paradigma cristiano, un saludo cristiano muy, muy común. Gracias y paz sean a vosotros, que la gracia de nuestro Señor Jesús y la paz del Padre estén con vosotros. Sería increíble si cada cristiano en nuestras iglesias pudiese experimentar la gracia de Dios y la paz de Dios de manera plena, especialmente en estos tiempos de COVID, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa gracia que nos lleva más allá de donde nosotros podemos llegar. Dios, hermano, no solamente estaba con los hermanos en Colosas, también está con nosotros. Y yo hoy deseo que todo lo que aprendamos y todo lo que veamos en su palabra sea de gracia y sea de paz, sea de bendición y sea de tranquilidad para nuestras vidas. Y que a lo largo de este estudio del libro de Colosenses podamos experimentar eso, la gracia y la paz que Dios tiene con sus hijos, no solamente con los hermanos en Colosas, sino también indirectamente con nosotros al recibir las bendiciones que tenemos en Cristo. Así que el Señor lo deja ahí, da un saludo, perdón, el apóstol Pablo da un saludo muy típico, muy natural y con mucho amor. Que la gracia y la paz sean para los colosenses. Esos son los saludos iniciales y me gustaría daros algunas indicaciones, algunas ideas, algunos datos también sobre algunas cosas que ocurren en Colosas o que ocurrieron en Colosas, un poquito del contexto de allí, ¿no? De esta carta. Y voy a poner mi PowerPoint. Lo voy a ir poniendo a medida que avanzo. Pero quiero que miréis, podéis copiarlo si queréis. Por cierto, no lo he dicho, pero si alguno de vosotros quiere los apuntes de esta predicación, porque contiene muchos datos, ¿no? De contextuales y tal. Si alguno quiere los apuntes de la predicación, pues me los puede pedir por WhatsApp y yo se los paso en PDF y los tendrá disponibles. ¿Quiénes fueron los escritores de esta carta? Fueron Pablo y Timoteo. Y es muy interesante que hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, nadie dudó de que Pablo y Timoteo fuesen
los escritores originales y que esta carta tenía autoridad apostólica. De hecho, ya algunos padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Teófilo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Ireneo, todos mencionan la epístola a los colosenses, reconocen que Pablo fue el que lo escribió y reconocen la autoridad apostólica que hay detrás de eso. Así que aunque haya algunos críticos de la alta crítica que nos dicen, ¿no? que bueno, que el libro de los colosenses, aunque diga otra cosa, pero no lo escribió Pablo. Eso, bueno, no estamos muy seguros. Realmente sí, durante casi 1800 años nadie dudó de la autenticidad del libro de Colosenses y nosotros seguimos esa tradición natural, la tradición que nos ha dejado la Iglesia durante todo ese tiempo. Aparte que después ven los argumentos de los críticos para eliminar a Pablo aquí de Colosenses y la verdad es que no son demasiado fiables, la verdad. ¿Cuándo se escribió? Pues fijaos, se escribió en el año 59, alrededor de 59 al 62. Algunos dicen 60, otros dicen 61. Para ser conservador he puesto ese plazo de tiempo, ¿vale? Para que veamos que es una carta bastante reciente, digamos, en la historia cristiana, ¿verdad? Cristo muere alrededor del año 30 y ya 30 años después, pues tenemos esta carta y tenemos el desarrollo de esta carta. ¿Dónde se escribe? Esta carta se escribe en Roma, en el encarcelamiento de Pablo, cuando él es juzgado tras apelar al emperador romano. Y es interesante, hermano, y no dejemos pasar este detalle. Pablo estaba en sus prisiones cuando estaba escribiendo esta carta. Pablo estaba en prisión. Probablemente algunos dicen que era una prisión que le daba más libertad que la prisión que encontramos en el libro de Filipenses, pero sea como fuese, Pablo estaba encarcelado. Y eso nos va a ayudar a comprender algunos detalles de la carta. De hecho, el hecho de que estuviese encarcelado lo une con otras cartas que se escribieron en ese tiempo, como la carta a los Efesios y la carta a Filemón. No sé si os acordáis, esto ya hace mucho tiempo, pero no sé si os acordáis que cuando hablamos del libro de Filemón, dijimos que el libro de Filemón estaba muy relacionado con la carta a los colosenses, porque Filemón era de Colosas. Así que de vez en cuando vamos a ir también a Filemón para encontrar algunas respuestas. ¿Quiénes estaban en la iglesia? Pues principalmente los gentiles. Dice Colosenses 2:13 que vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. El apóstol Pablo no habría dicho que estaban en la incircuncisión de vuestra carne si la mayoría de los que estaban en la iglesia en Colosas hubiesen sido judíos, ya que estaban circuncidados. Así que el hecho de que Pablo mencione esta incircuncisión de vuestra carne es una de las mejores indicaciones para ver que por lo menos en su mayoría la iglesia de Colosas estaba compuesta por gentiles. Y eso será importante a la hora después de ver varios pasajes, sobre todo el capítulo 2 de Colosenses. ¿Dónde estaba Colosas? Pues mira, os voy a mostrar un mapa, que aquí se va a ver mucho mejor. De hecho, os dejo el mapa con la publicidad de la página para que tengáis un recurso vosotros si queréis estudiar algún libro, todo. bibliatodo.com, ahí podéis encontrar un montón de mapas y un montón de recursos y es muy bueno. Así que tenemos a Colosas que está ahí en rojo marcado de una manera especial y si os fijáis, estamos en la parte de lo que es la presente Turquía, ¿vale? Que en aquel tiempo era la zona de Asia. Era la zona de Asia y Colosas se encuentra precisamente en lo que es la provincia de Frigia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió con Colosas? Colosas, si veis por aquí, veis que desde Atenas y Corinto se viajaba hasta Éfeso, que está por aquí, ¿vale? Hasta Éfeso y después se hacía un viaje en esta dirección. Y Colosas estuvo en una de esas rutas comerciales, lo cual hizo que Colosas fuese bastante importante en su tiempo. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, ya Colosas había perdido bastante importancia y ya lo que importaban eran las otras dos ciudades que estaban pegando con Colosas. Si os veis aquí tenéis a la Odisea y aunque no aparezca aquí en pantalla, una ciudad más cercana también que era Hierápolis.
Así que tenemos tres ciudades, la Odisea, Hierápolis y Colosas. Y Colosas es la menos importante de las tres. Es la menos importante de las tres, ¿vale? Así que cuando veamos la carta a los colosenses, no digamos, uy, esta carta estaba dirigida a gente importante, a gente entendida, a gente superculta o a gente en una ciudad enorme, como quizás como Éfeso, Atenas o Corinto, ¿no? Realmente no, esta carta estaba dirigida a una iglesia en una ciudad pequeñita, a una iglesia en una ciudad poco importante, quizás por eso, de manera humana, nadie le hubiese dedicado demasiado tiempo. Pero el apóstol Pablo sí que lo hizo. El apóstol Pablo sí que lo hizo. No dejó que el tamaño de la ciudad ni el tamaño de la iglesia condicionase su amor y su preocupación por los hermanos que estaban allí y que necesitaban solucionar un problema. Y el último dato que os voy a dar es la influencia. ¿Qué influencias tenía? Muy importante para ver, ya os digo, algo sobre la carta después. Ahí había una gran comunidad judía en aquella época, pero la gran influencia que asolaba la ciudad era la influencia griega, la influencia de la filosofía griega. Así que por un lado tenían a los judíos y por un lado tenían a los griegos. Y eso iba a hacer un cambio en la iglesia muy pero que muy importante. Muy pero que muy importante. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Ahí lo tenéis. Quiero que veáis que estos datos que os acabo de dar, esto va a ser importante a lo largo de estudiar toda la carta y ya veréis por qué. Y quiero contaros un poco de la historia de cómo se forjó esta carta. ¿Quién fue el que fue a Colosas, predicó e hizo lo que tenía que hacer? Pues fijaos. Y a Colosenses capítulo 2, versículo 1, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Ahí Pablo nos va a dejar un detalle de pasada, pero muy interesante que nos va a dejar saber algunas cosas. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos que nunca han visto mi rostro. Nunca ha visto mi rostro. El apóstol Pablo está diciendo, yo nunca he visto el rostro de los colosenses ni de los que estaban en la Odisea. Así que era imposible que el apóstol Pablo hubiese hecho esa carta. O hubiese hecho la carta, sí, pero que hubiese formado esa iglesia. La iglesia a la que le escribió la carta. Entonces, ¿quién fue el que levantó esa iglesia? ¿Quién fue el que levantó esa iglesia? Pues en el capítulo 1, versículo 7, vemos algo que se nos dice de un tal Epafras. Dice, como lo habéis, capítulo 1, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿De quién habían aprendido los colosenses? No de Pablo, inicialmente, sino de Epafras. Y ya en el capítulo 4 nos dice que Epafras era uno de ellos, era uno de los colosenses. Epafras era alguien que estaba allí en Colosas, era de Colosas, era colosense. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Cómo puede ser que ahí se forme la iglesia y que después el apóstol Pablo se entere y le escriba una carta? Pues venid conmigo a Hechos 19, por favor, porque esto se remonta un poco antes. Hechos 19. En Hechos 19 vamos a ver la conversión de Epafras de una manera indirecta. Dice Hechos 19, del versículo 8 al versículo 10, estando en la ciudad de Éfeso, ¿vale? Pablo está en la ciudad de Éfeso ahora mismo. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años el apóstol Pablo enseñando. De manera, fijaos la expresión aquí en el pasaje, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Antes hemos visto que Colosas estaba en lo que era la zona de Asia, ¿verdad? Y en Hechos 19 vemos cómo todos los que estaban en Asia, todos habían escuchado, judíos y griegos habían oído la palabra del Señor. Así que la postura más probable para esto y la que se acepta comúnmente
es que Epafras se convirtió junto a otros colosenses, se convirtió mientras que Pablo estaba en Éfeso, en ese periodo de 2 años. Así que Pablo discipula a Epafras y después Epafras va a su casa, va a su ciudad natal y levanta una iglesia con ayuda de también Filemón y algunos más que se habían convertido ahí. Quizá alguno de vosotros ha visto el título de la predicación y dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto del fruto del discipulado con el contexto de Colosenses? No tiene mucho que ver, quizás, ¿no? Pero aquí esto nos arroja un poco de luz. La carta a los colosenses y la iglesia a los colosenses precisamente, se inicia porque Pablo le dedica tiempo a algunos de Colosas que se habían convertido y que querían aprender más del Señor. Aquellos que habitaban en Asia, a los cuales Pablo estuvo discipulando. Pablo estuvo discipulando. Y es muy interesante, hermanos, ver esto. El apóstol Pablo nunca fue a Colosas, mejor dicho, nunca plantó esa iglesia en Colosas. El apóstol Pablo no había sido el promotor de esa iglesia, pero Pablo fue el que discipuló al que la levantó. Así que ahí veis el fruto del discipulado, ¿verdad? Es muy interesante que la historia que rodea a la carta a los colosenses, ya la historia que está por detrás, simplemente eso ya nos da una enseñanza de cómo el apóstol Pablo, al multiplicarse y al discipular a otros y al pasar tiempo con otros y formar a otros, eso produjo fruto. Eso produjo fruto. Y no un fruto pequeño, sino una iglesia completa. Una iglesia que al final recibió una carta y que estaba en medio de persecución, pero una iglesia que llegó a ser importante en su contexto. Una iglesia que llegó a alcanzar a su ciudad. Una iglesia que llegó a ser fiel, santos y fieles, como hemos visto en el versículo 2. Así que el efecto del discipulado de Pablo lo podemos ver de esa manera. Y me parece increíble, hermano. Yo la verdad estaba estudiando esto esta semana y digo, qué interesante, ¿no? Que a veces obviamos este tipo de detalles, obviamos la historia que está detrás de la carta, de la epístola, del libro, lo que sea, y no nos damos cuenta que la historia que está por detrás nos va a ayudar no solamente a entender la carta, sino que la historia en sí ya es una lección para nosotros. Ya es una lección para nosotros. Nosotros va a haber sitios a los cuales no vamos a poder llegar. Va a haber personas a las cuales va a ser imposible que nosotros lleguemos, pues quizá por el sitio donde vivimos, quizá por nuestra manera de actuar, por las cosas que hacemos en nuestro día a día, pero va a ser imposible que lleguemos a todo el mundo, en todas las situaciones. Pero lo que sí podemos hacer es discipular a otros para que otros lo hagan. Y formando a otros, esa multiplicación se dé de manera natural y así el apóstol, y así lo vemos en el ejemplo del apóstol cuando discipula a Epafras. Eso al final produce fruto. Eso produce un fruto y un fruto eterno. Y a mí me encanta esta historia, la verdad. Me encanta esta historia. Vemos ahí a un Pablo que no se centra, como podríamos en el día de hoy, ¿no? Quizá nos centramos en congresos, en eventos, en cosas muy pomposas, muy visibles, muy grandes. Pero el apóstol Pablo sabía cuál era su llamado. El apóstol Pablo sabía que su llamado era hacer discípulos, como ya el Señor Jesucristo nos lo dijo en la Gran Comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y el apóstol Pablo lo tenía claro. Le daba igual que fuesen 8 que 80, como decimos aquí, ¿no? Le daba igual que fuesen 8 que 80. Él iba a invertir en la vida de personas que querían ser fieles para la expansión del Evangelio. Y Epafras fue uno de ellos. Epafras fue uno de ellos. Ahora me gustaría que fuésemos un poco a deciros algo más, o a comentaros algo más de por qué Pablo escribe la carta, ¿vale? Ya sabemos un poco de los datos que rodean la carta, ya sabemos que fue Epafras, con ayuda de Filemón y otro, el que levantó la iglesia, pero ¿por qué Pablo le escribe esa carta a los colosenses? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues fijaos, Pablo le escribe esta carta a los colosenses porque mientras que Pablo está en Roma,
Epafras está con él, de alguna manera. Hay algunos que dicen que Epafras fue a visitarlo a sus prisiones en Roma, y hay otros que dicen que Epafras estaba preso junto con Pablo en Roma. Pero independientemente de cómo sucediese, la cosa es que Epafras pudo pasar un tiempo con Pablo, y Epafras le contó a Pablo muchas cosas. Le dice: Pablo, estoy súper contento, estoy parafraseando obviamente, Pablo, estoy súper contento porque, fíjate, los colosenses son santos y son fieles, han escuchado la palabra del Señor, tienen amor en el Espíritu. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 8, que Pablo escuchó del amor en el Espíritu que tenían los colosenses. Le dice muchas cosas buenas sobre los colosenses. Esta iglesia va para arriba, esta iglesia está animada, esta iglesia está llena de gente fiel. Pero hay presión por fuera. Hay presión de gente que no es dentro de la iglesia, pero el contexto, la cultura y la filosofía de alrededor están causando problemas en la iglesia, están causando presión en la iglesia. Y quiero que vengáis conmigo a Colosenses 2:8 para que veáis que esto es así. El apóstol Pablo le dice en Colosenses 2:8 a los hermanos de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no conforme a los rudimentos del mundo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo no escribe nada sin propósito. Él le dice que no os engañen con las filosofías del mundo, que no os engañen con las ideas del mundo que no se someten a la palabra de Dios, que no os engañen con esas sutilezas que parecen intelectualmente muy increíbles, muy fascinantes, pero que al final, como dice el versículo, están huecas, están vacías, no tienen significado en sí mismas, no valen para nada. No valen para nada. Así que cuando veamos el contexto de los colosenses, no digamos que esto simplemente es para los colosenses, esto también es para nosotros. ¿Cuántas filosofías tenemos en el mundo que van en contra de la palabra de Dios? Nos faltan dedos de la mano para contarlas, ¿verdad? Son muchísimas. Así que el contexto en el cual está el libro de Colosenses es un contexto parecido al nosotros, diferente en muchos matices, pero parecido al nosotros, en el sentido de que están siendo presionados por muchas filosofías y sutilezas que son huecas, que son vanas, que no tienen sentido, que no edifican de ninguna de las maneras. Así que al haber este problema, pues Epafras se lo cuenta a Pablo y Pablo dice: vale, pues hay que escribir una carta para los colosenses. Pero otro problema que había es el problema ya no de la filosofía griega, de alguna de la filosofía griega, sino también del ritualismo hebreo. Y si venís conmigo a Colosenses 2:16, os lo voy a mostrar. Colosenses 2, versículo 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esa comunidad judía, por eso os conté antes lo de la comunidad judía, porque sabía que iba a ser importante ahora. Esa comunidad judía estaba ejerciendo una presión sobre los hermanos en Colosas. Y le estaba diciendo que si querían ser santos a Dios, que si querían ser agradables a Dios, iban a tener que guardar mandamientos de la Torá. Iban a tener que guardar esto y tener una dieta kosher, sin cerdo, ni ese tipo de cosas, ni marisco. Iban a tener que guardarse de ciertas cosas. Algunos incluso decían que se tenían que circuncidar para poder ser salvos. Así que imaginaos, ¿no? Los colosenses, que bueno, son gente sencilla, gente que ama al Señor, santos y fieles, como vemos ahí, están un poco ahí que no saben qué hacer, ¿no? Cómo lidiar con esta presión. Entonces la Epafras le dice al apóstol Pablo: oye, Pablo, escríbenos una carta, o escríbeles una carta para ayudarle un poco a ver, bueno, cómo salir de este problema, ¿no? Cómo salir de este embrollo. Y ahí vemos, y os comparto pantalla, ahí vemos un poco la temática del libro de Colosenses. Aquí es donde entra la preeminencia, la supremacía de Jesús sobre todas las cosas. La carta está dividida en tres partes fundamentales. Si obviamos los saludos del principio y los saludos del final, está dividida en tres partes fundamentales. En la primera parte,
lo que vamos a ver va a ser la preeminencia, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Lo que os he dicho antes, se va a presentar a Jesús como aquel que está sobre todo, tiene dominio sobre todo, reina sobre todo, y todo está bajo su control. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Ya veréis que cuando vayamos al versículo 15 al 20, tengo ganas de predicar eso ya, la verdad, porque va a ser una predicación buenísima, tiene una pinta que no vean. Y eso, fijaos qué interesante el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, tenéis primero que comprender quién es Cristo y que Cristo es supremo, que Cristo es preeminente, que Cristo está sobre todo. Y cuando comprendáis eso, vais a ver cómo eso os afecta con el tema de las filosofías y el ritualismo religioso. El apóstol Pablo hace una conexión entre una enseñanza verdadera sobre Cristo y cómo evitar esas falsas doctrinas, esa filosofía del mundo y ese ritualismo hebreo que se le estaba intentando imponer. Así que ese conocimiento de Cristo no se queda solamente en un aspecto teórico, sino que se lleva a la práctica y nos ayuda, como veíamos la semana pasada, nos ayuda a saber aquello que no debemos de creer, aquello que no debemos de practicar, aquello que no agrada al Señor. Y el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que también la tercera parte de la carta va a hacer como esa supremacía de Cristo, ese saber que Cristo está sobre todas las cosas, es la base para el cambio de vida. Ya a partir del capítulo 3 vamos a ver cómo Pablo le va a dar instrucciones a los Gálatas, me he liado de carta, me he confundido, a los colosenses, le va a dar instrucciones de qué hacer y de qué no hacer. Por eso el título de esta serie se llama Cristo sobre todo. Por eso hay una corona puesta ahí, ¿no? En el diseño de las imágenes. Porque el hecho de que sepamos que Cristo es sobre todo, le dice Pablo a los colosenses, va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros como cristianos vamos a poder disfrutar de eso. Vamos a poder disfrutar de todo ese desarrollo que el apóstol Pablo nos hace y que está siempre enfocándose en lo mismo. Cristo, Cristo, Cristo está sobre todo. Cristo es mayor que absolutamente todo. Así, de esa manera, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Pero me gustaría que fuésemos rápidamente al último punto de esta meditación, que era conocer. Fijaos, porque en todo este contexto, en toda esta situación, es el apóstol Pablo el que está ayudando a Epafras. Y al final, la ayuda a Epafras termina ayudando a la iglesia en Colosenses. El apóstol Pablo sigue discipulando a Epafras, sigue trabajando con Epafras. Y al final, eso se traduce en la carta tan preciosa y tan bonita que tenemos del libro de los Colosenses. Pero no creamos que simplemente el apóstol Pablo estuvo con Epafras de una manera abstracta y tal, sino que el apóstol Pablo lo ayudó a que Epafras, aquel que levantó la iglesia de Colosas, junto con Filemón y con otros hermanos, fuese capaz de ser un hombre de carácter, un discípulo de carácter, un discípulo preparado para hacer lo que hizo, levantar una iglesia. Y me gustaría que vinieseis conmigo al capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Y vamos a ver algunas características de este hombre que levantó la iglesia de Colosas. Fijaos, en este primer versículo, en el capítulo 1, versículo 7, vemos que Epafras era capaz de enseñar a otros claramente. Dice que los colosenses habían aprendido de Epafras, lo cual asume que Epafras era capaz de enseñar el evangelio de una manera fiel y de una manera clara. Y me encanta porque nosotros muchas veces pensamos en el discipulado y creemos que es solamente compartir vida, ¿no? Y aunque el discipulado sí es compartir vida, no se limita solamente a eso, también hay una instrucción y también hay una formación. Y el apóstol Pablo lo sabía y lo hizo con Epafras. El apóstol Pablo le enseñó bien a Epafras y después Epafras fue bueno a la hora de enseñar el evangelio a los demás. De hecho, el apóstol Pablo en las cartas a Tito y a Timoteo lo dice un montón de veces. Predica la palabra de Dios, exhorta y enseña la palabra fuera de tiempo.
y a tiempo. En Tito le dice que no cese de predicar la sana doctrina, la sana enseñanza. El apóstol Pablo sabe que el enseñar la palabra y que otros la comprendan y que otros la puedan enseñar es clave para la multiplicación del evangelio, para el avance del reino de Dios. Así que el apóstol Pablo fue exitoso a la hora de enseñar a este hombre. Este hombre comprendió claramente las verdades principales del evangelio y fue capaz de presentárselo a los demás. No solamente eso, sino que vemos en el versículo 7, en el mismo versículo, que Epafras era un ministro de Cristo fiel. Un ministro de Cristo fiel. Creo que os he comentado antes aquello de que Colosas no era una gran ciudad, ¿verdad? No era una ciudad muy importante. Estaba Hierápolis, la Odisea, y ella era la menos importante de las tres. Pero no solamente Colosas no era una ciudad muy importante, sino que Epafras no se nos dice que fuese una persona tampoco muy importante. Tenemos muy pocas descripciones de él. Pero Epafras no se menciona en la Biblia como un misionero renombrado, ni como un apóstol reconocido, ni como nadie que toda la Iglesia universal en ese momento reconociese como un líder. Epafras fue alguien sencillo, alguien normal, alguien que fue usado por Dios de una manera espectacular para levantar una iglesia en su contexto. No era como Pablo que iba de un sitio a otro, de un sitio a otro. Epafras se quedó ahí, fue fiel en su sitio. Fue un ministro de Cristo fiel, fue un embajador de Cristo fiel. Él permaneció fiel en las cosas pequeñas. No le importó estar en una ciudad quizás más pequeña, no le importó estar en una iglesia menos visible, no tan conocida, que ni siquiera el apóstol Pablo conocía realmente, sino que Epafras fue fiel en lo poco. Epafras fue fiel en lo poco. Y hermanos, a veces nosotros, y a mí me ha pasado también, ¿no? No queremos hacer cosas muy grandes y muy visibles, cosas que otros vean y que otros reconozcan y que otros nos digan, uy, qué bien, ¿no? Y la palmadita en la espalda, eso siempre viene bien. Pero Epafras, con lo que vemos ahí con la fidelidad de Epafras, no se nos da a entender que ese sea el sentir de este hombre. Lo que se nos da a entender es que este hombre era fiel. Este hombre era fiel. Fiel en las cosas pequeñas, fiel en su predicación al evangelio, fiel en su comunidad natal. No se fue a otro sitio. Fue fiel en el sitio donde estaba. Fue fiel en el sitio donde estaba. No hace falta irnos a cualquier otra ciudad, en cualquier otra parte del mundo, para ser un ministro fiel del evangelio. Aquí, en el mismo contexto en donde estamos, nuestra Málaga del siglo XXI, hay mucha gente que necesita de Cristo. Hay muchas iglesias que necesitan ser fortalecidas. Hay muchas cosas que podemos hacer para que el reino de Dios avance. Y no tenemos que irnos a cualquier otro lado. Que si el Señor nos llama, gloria a Dios, y lo haremos y obedeceremos. Pero el Señor quiere, y en el caso de Epafras lo hizo, quiere que seamos fieles en lo poco, fieles en nuestro contexto, fieles en el sitio donde Él nos ponga. Esto es una lección buena para aprender, ¿verdad? Fijaos el ejemplo de este hombre. Yo creo que podemos aprender mucho de él. De la misma manera que Epafras imitó a Pablo y Pablo imitaba a Cristo, nosotros podemos imitar este tipo de cosas, porque al final no imitamos ni a Epafras ni a Pablo. Al final, nuestro modelo final es Cristo. Epafras también era un esclavo de Cristo. En el capítulo 4, venía al capítulo 4, versículo 12, por favor. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 12. Ahí el apóstol Pablo le dice a los colosenses, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, ¿veis? El cual es uno de vosotros, de Colosas, y dice, siervo de Cristo. Siervo de Cristo. No dejemos pasar esa frase por ahí rápido, por favor, porque siervo de Cristo, la palabra en el original es doulos, que como muchos de vosotros sabéis es esclavo. No simplemente un siervo, sino un esclavo que estaba sometido a su señor. Era alguien que no solamente había comprendido y enseñado la verdad del evangelio, no solamente había sido fiel en lo poco, sino que también estaba sometido al señorío de Cristo en su vida. Tanto es así que en Filemón 23,
vemos como Pablo dice que Epafras era su compañero de prisiones. Era su compañero de prisiones. Independientemente de que Epafras estuviese en prisión con Pablo o de que Epafras fuese a visitar a Pablo, independientemente de lo que eso significase, lo que significaba es que Pablo estaba con Epafras, con un hombre comprometido al señorío de Cristo, con un hombre que estaba esclavo a aquel que lo salvó. Y la palabra esclavo nos ayuda mucho a entenderlo en ese contexto. Un esclavo romano no era alguien que tenía muchos derechos y no era alguien que podía rechistarle mucho a su amo. Si el señor de ese esclavo le decía que hiciese eso, el esclavo tenía que ir y obedecer. Y de la misma manera, el Señor nos da esta imagen de cómo Epafras era un esclavo de Cristo, que él iba y obedecía. Él estaba sometido al señorío de Cristo. En el versículo 12 también vemos que Epafras era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y este hombre de oración dice siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, hablando Pablo de Epafras, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Siempre rogando encarecidamente. Epafras era un hombre de oración. Pablo también era un hombre de oración. Jesús era un hombre de oración. Habían aprendido bien Epafras de sus discipuladores. Esto no es ninguna tontería. No debemos asumir que porque alguien sea cristiano ya tiene una vida de oración. Desgraciadamente eso no ocurre. Y desgraciadamente lo asumimos con demasiada facilidad. Deberíamos de ser mujeres y hombres que oran al Señor, que tienen una comunión viva en oración con el Señor, que están orando, que están cercanos al Señor y que lo hacen de manera continua, como Epafras, que no solamente oraba, sino que oraba siempre, continuadamente, encarecidamente por las personas. Y un detalle más. Cuando Epafras oraba, Epafras ponía el enfoque en los demás. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Obviamente no estoy diciendo ni muchísimo menos que no sea lícito orar por nosotros. Eso obviamente el Señor nos lo permite y nos lo dice. Que cuando tengamos problemas, tengamos situaciones, dificultades, que oremos por nosotros. Porque Él nos quiere proveer. Pero el enfoque del pasaje nos dice Pablo que Epafras estaba continuamente orando por el crecimiento espiritual de sus hermanos en Colosas. Siempre orando por el crecimiento espiritual para que estuviesen firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quería. Y oraba, no oraba, como a veces oramos por la comida, ¿no? Señor, bendice los alimentos, algo más y amén, se acabó. Sino que Epafras, fijaos la palabra que se usa, oraba encarecidamente. Oraba como, y la idea que se quiere dar en el original es que oraba como peleando. Oraba como teniendo una competición, como luchando con alguien. Eso conlleva orar con intensidad, orar con esfuerzo, orar sacrificialmente, orar poniéndote en la brecha. Conocemos mucho esa expresión, ¿verdad? De ponernos en la brecha. Pues Epafras era uno que se ponía en la brecha por los demás. Orar involucrando tus sentimientos y emociones, orar de manera que estés volcado en la oración. Y a mí me encantaría, hermano, que pudiésemos orar de esa manera, como iglesia y cada uno de manera individual en su vida personal. Que pudiésemos orar de una manera que no fuese ritualista, que no se hace simplemente por costumbre, como, bueno, hoy me toca hacer devocional, pues voy a orar. O bueno, hoy hay que hacerlo, pues ya está, hay que hacerlo. Tenemos que ir a la oración, pues ya está, vamos a la oración y a ver si se pasa pronto. No, no, no. Sino la oración que se nos presenta aquí con Epafras era una oración fuerte, una oración intensa, una oración que no se limitaba a pedir y a rogar, sino a agradecer y a exaltar. Y yo cuando leía esto digo, Señor, por favor, ayúdanos a imitar a Epafras en este sentido. Tener una vida de oración genuina que ora por el crecimiento espiritual de los demás. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado orando, no solamente en las reuniones de oración, sino en los cultos, en la casa, para que Cristo traiga un avivamiento a nuestra ciudad? ¿Cuántas veces hemos orado por eso? Muchas, muchas. Por lo menos en público. Pero ¿y en privado? ¿Y en privado? Porque muchas veces, sabéis, ¿no? Cultura evangélica. Vamos a orar por
para que el Señor haga algo y todo eso. Y cuando está en público, uno se anima y dice cosas, ¿no?, que realmente quiere, pero después cuando vamos a lo privado, eso falta. Eso falta, ese compromiso en la oración falta. Y a mí me gustaría que el Espíritu Santo nos pudiese ayudar a nosotros a ser en este sentido más como nuestro Señor Jesús. Que pudiésemos tener vidas de oración genuina, que agradecen, que ruegan, que piden, pero sobre todo que interceden por los demás para su crecimiento espiritual, para su crecimiento espiritual. Y todas estas cosas, hermanos, ocurren, porque Pablo, en primer lugar, discipuló a Epafras, y después porque Epafras discipuló a los colosenses. Así que ahí veis toda esa línea, toda esta historia que rodea esto. El apóstol Pablo le dedica tiempo a Epafras, lo forma, forja su carácter, está con él, lo envía a Colosas y Epafras dice, pues ahora voy a levantar la iglesia que el Señor quiere que levante junto a Filemón y a otros hermanos, porque la iglesia de Colosenses se reunía en la casa de Filemón. Y Epafras y otros discipulan a los colosenses y los discipulan bien, de tal manera que llegan a ser santos y fieles en el Señor. Santos y fieles en el Señor. Y todo eso al final produce lo que vemos en el título de la aplicación, un fruto. El discipulado intencional, integral, completo, produce fruto. Produce fruto. Así que, hermanos, hay muchas cosas que aprender aquí. Hay muchas cosas que podemos ver. Podemos aprender del carácter de Epafras, podemos aprender de Pablo discipulando a los demás, podemos ver la fidelidad de los colosenses y su santidad, de que aún en medio de la presión social y cultural estaban siendo fieles. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Entendemos realmente que para la expansión del evangelio es necesario discipular a otros? ¿Es necesario eso? ¿Lo entendemos? ¿Somos personas que están capacitadas para discipular a otros? Quizá alguno de vosotros dice, bueno, yo sí estoy capacitado porque he pasado tiempo en la iglesia y sé lo que hay que saber suficiente sobre el evangelio para discipular a otros. Entonces, si tú que estás capacitado para discipular a otros no lo estás haciendo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién más lo va a hacer? Si tú estás capacitado para discipular a alguien, te animo en el nombre del Señor a que discipules a otras personas, a que inviertas de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tu conocimiento, de tus emociones, que los inviertas en otros para que el reino de Dios se expanda. Y quizá alguno de vosotros dice, bueno, yo realmente no estoy muy capacitado todavía, me falta carácter o necesito aprender más de la palabra. Pues yo te pido que no te quedes en modo pasivo, sino habla con alguien maduro de la iglesia. Habla con alguien que tú admires, con alguien que tú sepas que su vida está en consonancia con lo que cree y con lo que predica. Te animo a que vayas a esa persona y le digas, oye, quiero que me discipules. ¿Estarías dispuesto a discipularme? ¿Estarías dispuesto a discipularme? ¿Sabes? Hace unos meses hablamos de algo parecido en el grupo de los jóvenes. Hablamos sobre la gran comisión y la importancia de hacer discípulos, como hemos visto hoy con Pablo y con Epafras. Y cuando les lancé este mismo reto, dije, si sabes discipular, discipula a alguien. Y si no has sido discipulado, entonces pídele a alguien que te discipule. Yo me acuerdo que nada más terminó la reunión de jóvenes, ya, y los jóvenes no me dejarán mentir, ya había varios que estaban ahí moviéndose, preguntándole a uno, a los líderes de jóvenes, oye, ¿me podrías discipular? Oye, ¿podríamos quedar esta semana a ver cómo lo hacemos? Oye, ¿podríamos quedar juntos? Y había otros que eran más maduros que decían, oye, me gustaría discipularte, me gustaría invertir tiempo en ti. Y esa misma respuesta que vimos en el grupo de jóvenes, me gustaría que pudiese darse también en toda la iglesia. Que pudiésemos ser una iglesia de personas que invierten en ellos mismos, que invierten en los demás y que discipulan, como el apóstol Pablo discipuló a Epafras y que discipulan como Epafras discipuló a los colosenses. Así que, hermanos, esa es la meditación de hoy, esa es la introducción al libro de Colosenses, que ya veis que tiene miga, que tiene sustancia, ¿verdad?
Parece poco, pero realmente no, realmente tiene mucho.